Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en un video más de tus clases de física. En esta parte vamos a ver un nuevo tema que son los vectores como medida y representación de la realidad. Muy bien, vamos a empezar diciendo ¿qué es un vector? Me dice que un vector es un segmento de línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Entonces esta va a ser la línea recta orientada. ¿Por qué dice orientada? Porque va a tener un inicio y un final, y siempre que va a terminar tiene que terminar en una flecha. Muy bien, ojo, si el vector no termina en flecha no es vector. Muy bien, entonces para tomarlo muy en cuenta. Pero este vector o esta línea orientada tiene sus partes. Por ejemplo, vamos a ver el punto de aplicación u origen, que es este, que es dado por el origen del vector o su punto de partida. Entonces el vector siempre va a tener un punto de partida, desde donde se va a dirigir hasta donde va a llegar. Muy bien, entonces va a tener un punto de aplicación y siempre va a terminar en una flecha. También tiene un módulo o magnitud. Muy bien, ¿qué es esto? Es el valor absoluto del vector y se representa por A. Muy bien, este es el módulo, o sea, el tamaño, la longitud del vector. Lo vamos a conocer como módulo. Muy bien, y normalmente a este módulo o al vector se le va a tomar con un nombre. Muy bien, en este caso mi vectorcito se llama vector A. ¿Cómo voy a saber que es un vector A? Porque va a tener una flechita encima de la letra A. Muy bien. También este vector tiene lo que es trayectoria o sentido, que es la orientación del vector y está indicada por una flecha, ¿no es cierto? Como decíamos, acá se va a encontrar el sentido. Muy bien. Me dice que es por donde llegar. En un momento vamos a determinar esto. Entonces esa es la trayectoria del vector. Pero también conozco lo que es el desplazamiento o dirección, que es este. Este está dado por la línea de acción del vector o por todas las líneas rectas paralelas a él. Es a dónde llegar. Muy bien. Entonces, decimos que el vector en principio tiene un punto de aplicación y tiene un módulo, que es el tamaño o la longitud del vector. Tiene un sentido que es por dónde va a llegar. Muy bien, o sea, o cómo es que va a llegar. Y la dirección es que a dónde va a llegar. ¿Cómo vamos a entender un poquito mejor esto? Vamos a volver a nuestra carátula. Aquí en la carátula vamos a ver, ¿no es cierto? Que en principio yo me encuentro acá y tengo que llegar a mi trabajo. Para llegar a mi trabajo tengo que seguir un camino o un sendero, ¿no es cierto? Ese va a ser para mí el sentido. Entonces, ¿por dónde me voy a dirigir para llegar a mi destino? Muy bien. ¿Y cuál va a ser la dirección? La dirección es la que voy a tomar. De dónde tengo que partir hacia dónde tengo que llegar. Muy bien, esa es la diferencia entre sentido y dirección. Muy bien, volviendo acá vamos a ver que este vector normalmente va a estar dado en un eje de referencias, en este caso un eje cartesiano, que va a tener en el eje horizontal o el eje de las X y el eje vertical o el eje Y. Vamos a ver qué tipos de vectores conocemos. En principio tenemos los vectores colineales, que son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de dirección. Como vemos en este caso tengo tres vectores, ¿no es cierto? El vector A, el vector B y el vector C. Y los tres están sobre una misma línea de acción. Muy bien. Otro tipo de vectores son los vectores paralelos, que son dos o más vectores son paralelos si la recta que los contiene es paralela, o sea, aquí tengo dos vectores que son paralelos. Sus líneas que las contienen, en este caso, las direcciones son paralelas, entonces los vectores también van a ser paralelos. Otros son los vectores perpendiculares. Dos vectores son perpendiculares si entre sus direcciones forman 90 grados o un ángulo recto. Acá vemos el vector A que está yendo verticalmente y el vector B que está yendo horizontalmente. Ambos están formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. También tenemos los vectores concurrentes, que son aquellos cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Aquí podemos ver diferentes vectores, los cuales tienen
diferentes sentidos y direcciones, pero en un determinado punto es donde van a llegar a cortarse. A eso se los llama vectores concurrentes. Tenemos los vectores iguales. Son aquellos vectores que tienen la misma intensidad, dirección y sentido. En este caso, como podemos ver, en principio tienen la misma dirección, también tienen el mismo sentido, además de tener el mismo módulo, ¿no es cierto? Tanto el vector A como el vector B, por eso que son vectores iguales. También tenemos los vectores opuestos. Se llaman vector opuesto de un vector A cuando tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Como en este caso, el vector A y el vector B tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos contrarios. Muy bien. Y por último, tenemos los vectores coplanares, que son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Podemos identificar que acá los vectores A, B y C están dentro de un plano. Muy bien, estos son los tipos de vectores que conocemos. Vamos a ver qué es un sistema de referencias. Cuando se habla de posiciones, esta se determina con respecto a otros cuerpos. Para esto es importante determinar un sistema de referencia que puede ser en 1, 2 o 3 dimensiones, como vamos a ver a continuación. En este caso, puedo ver en una sola dimensión cuando vamos a trabajar solamente en un eje de referencias, en este caso en el eje X. Podemos ver que en el centro se encuentra el punto de origen, de donde van a partir los vectores. Entonces, vamos a decir, del punto de origen, como podemos ver, en dirección horizontal hacia la derecha tenemos los valores positivos o las posiciones positivas, y del origen para la izquierda tenemos los valores o las posiciones negativas. Muy bien, entonces en el eje X vamos a decir que cuando los vectores se dirigen sentido horizontal hacia la derecha van a ser positivos y en sentido horizontal hacia la izquierda van a ser negativos. Eso es cuando trabajamos en un sistema de referencias de una sola dimensión. Cuando trabajamos en dos dimensiones ya tenemos un eje cartesiano, ¿no es cierto? El eje que tiene un eje X, un eje horizontal y un eje Y, un eje O, un eje vertical. Podemos ver en esta parte que en el eje X, bueno, acá tenemos el punto de origen, ¿no? Que va a ser el punto de origen tanto para el eje X como para el eje Y. Ahora, en el eje X podemos ver que si vamos hacia la derecha vamos a tener también los valores positivos, y si vamos hacia la izquierda vamos a tener valores negativos. En el eje Y vamos a ver que del origen o del punto 0 hacia arriba vamos a tener valores positivos y del origen para abajo vamos a tener valores negativos. Esto es muy importante para nuestros ejercicios posteriores. Muy bien, ¿qué sucede cuando dibujamos un vector cualquiera en un eje de referencias? Normalmente vamos a dibujarlo en este sentido y vamos a tener que al dibujarlo nuestro vector A vamos a ver que va a formar un ángulo, ya sea con el eje horizontal o también con el eje vertical, y este ángulo va a ser de mucha importancia para nuestros cálculos. También vamos a ver que vamos a trabajar en un determinado momento en 3 dimensiones, donde en este caso ya vamos a tener 3 ejes de referencia, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z, pero esto lo vamos a ver en grados posteriores. Con esta parte estaríamos acabando la parte de la teoría y podemos ingresar a hacer nuestros ejercicios, pero eso lo haremos en el próximo video. Nos vemos en la siguiente.